En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Son las palabras del Señor en el Evangelio de hoy. Pero que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja en este día. Que el Señor hoy, en este día maravilloso, te dé la gracia de poder escuchar, de poder entender, de poder comprender y poder hacer su santa voluntad. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy el Señor nos regala este evangelio, este trozo del evangelio de hoy, seguido a la ascensión del Señor, que es San Juan capítulo 16, del versículo 29 al 33. Aquí sucede algo muy curioso e interesante, que es que los discípulos le dicen a Jesús: ahora sí, hablas claro y no dices ninguna parábola. Suena chistoso, pero bueno, se me estaba olvidando. Hoy ofrecemos esta reflexión por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos de COVID-19, por aquellos que están graves, por aquellas familias que sufren por este acontecimiento. Pedimos igualmente por nuestros países, de manera muy especial por Colombia, que pasa por una crisis muy fuerte donde cada uno piensa y cree tener la verdad, donde cree que el otro es el equivocado, donde en el fondo lo que se necesita es tener sentido común, lo que se necesita es tener sentido de comunidad, de pensar en el otro. Y pues bueno, pidamos por nuestro país para que no se haga la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. A veces creemos tener la verdad, tener la razón, y a veces estamos equivocados y hay que aceptar eso muchas veces. Por eso pidámosle hoy al Señor que nos dé el poder comprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y seguimos con el Evangelio, que es lo que hoy el Señor nos muestra y nos ilumina para poder enfrentarnos a cada una de las situaciones, de los acontecimientos de nuestra vida. Los discípulos le han dicho esto al Señor porque Jesús habla con muchas parábolas, el Señor habla con muchos signos, pero recuerdo que en las Escrituras igualmente el Señor llega un momento en que les dice que llegará el momento de comprender todo eso, cosa que sucede. Hay que también tener algo en cuenta, y es que el Evangelio de Juan es escrito después, o sea, es escrito en un contexto de comunidad. O sea, no está escrito para primera vez que van a escuchar a algunas personas, no. Está escrito en un contexto donde todos conocían a Jesucristo, podemos decirlo de esta manera. Y por eso el Evangelio de Juan a veces es como complicado comprenderlo, porque tiene mucha teología, mucha información que nos ilumina, que nos enriquece, pero a veces si no nos preparamos bien nos queda un poco difícil. Por eso la importancia de orar y pedirle mucho al Señor que nos conceda el Espíritu Santo, que estaremos pidiendo desde hace mucho rato que venga este fin de semana. Pero bueno, seguimos. Sigue el texto diciendo: sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le responde: ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí hay algo interesante, y es lo que no me canso de decirle a muchas personas cuando tengo la oportunidad de hablarle. Cuando queremos, deseamos seguir al Señor, tenemos que estar preparados para esto, incluso para vivir la soledad. No que nos apartemos, no. Significa que muchas veces, queriendo hacer la voluntad de Dios, vamos a sentirnos solos por parte de la humanidad. Pero Jesús nos recuerda algo: mi Padre estará conmigo. Son cosas importantes porque olvidamos eso cuando llegan momentos de sufrimiento, de dolor. Es más, hoy nos podemos hacer esta pregunta, que normalmente es la que siempre hacen los ateos: bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta situación en Colombia, donde hayan tantas muertes, donde haya tanta corrupción, donde haya tantos vándalos que hoy no se sabe si son del un lado o del otro? O sea, ¿por qué Dios permite todo eso? Son las preguntas que hacen muchas veces los ateos. Y si nosotros como cristianos hacemos esa pregunta, es porque en el fondo nuestra fe está vacilando. Porque nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Dios Padre está allí. ¿Qué sucede?
que Dios no violenta la libertad del ser humano. Dios no violenta al hombre como tal frente a sus decisiones, frente a sus acciones, porque entonces no seríamos hijos, sino que seríamos esclavos, seríamos un muñequito que Dios mueve como quiere y cuando quiere. ¿Y dónde queda la libertad del hombre? Tanto así, el amor de Dios su amor es tan grande que nos regala la libertad, y en esa libertad nosotros podemos optar por no seguirlo, por no amarlo y no quererlo. Y Dios sabe eso. Y aquí es donde está lo veramente bello y hermoso. O sea, cuando el Señor Jesús nos dice que tiene la certeza del Padre, o sea, no importa si los demás me abandonan, porque Él sabía que sus discípulos se iban a dispersar, aunque iban a retornar, pero en ese momento de la muerte, de la pasión, donde necesita un apoyo, digámoslo así, sus discípulos lo abandonan, que es lo que nos pasa muchas veces. A veces estamos preocupados en situaciones difíciles y la gente que crees que tienes al lado se va. Pero hoy el Señor viene a decirnos esto: ánimo, ánimo. ¿Por qué? Porque el Padre está con nosotros. Si nosotros somos personas de fe, tendremos la certeza de eso, no la certeza de que todo cambiará. En estos días escuchaba algo interesante de los estudios que estamos haciendo, y nos decían algo. A veces la gente cree que la fe es tener la certeza de que esto va a pasar porque va a pasar, y resulta que no. Resulta que la fe es la certeza de que el Señor va a actuar, pero yo tengo que hacer mi parte. A veces queremos dejarle todo al Señor, pero bueno, hoy el Señor nos invita a esto, a cambiar de mentalidad, a pensar en lo que verdaderamente sucede. O sea, nuestro Padre está allí, el Señor nos acompaña, pero nos hace falta a nosotros creernos esta buena noticia, este anuncio del Señor. Entiendo, es difícil, es complicado tanto para ti como para mí. Es difícil levantarse, orar, es difícil levantarse y amar al hermano, es difícil aceptar el pensamiento diverso del otro. O sea, hay muchas cosas difíciles, pero el Señor nos va concediendo poco a poco. Por eso debemos orar todos los días, por eso debemos leer la palabra todos los días. No creamos que nos vamos a cambiar y transformar hoy, pero eso no significa que no hagamos el esfuerzo de ser personas totalmente diferentes, que tenemos que preocuparnos por el cielo y prepararnos, porque esta semana es de preparación para la venida del Espíritu Santo. Entonces, un tema muy interesante. Bueno, que ahorita no lo voy a tocar, pero es un tema donde, o sea, el Espíritu Santo habita donde está preparado el lugar. Si mi cuerpo no es templo del Espíritu Santo, no puede habitar. Es difícil porque no está preparado para ello. Es como si, digámoslo así, un químico fuerte fuera a echarse en una botella de plástico e inmediatamente se derrite o se daña la botella. Para un químico fuerte hay un lugar preparado para eso. Entonces así tiene que ser nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no es cualquier cosita, por eso nuestro cuerpo debe prepararse. Pero bueno, seguimos, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para entender lo que sigue adelante. Dice el texto en el versículo 33: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. Ojo, lo primero. Y lo segundo: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tres cosas interesantes al final. Primero, para que tengáis paz en mí. O sea, el Señor es el que concede la paz, comenzando en nuestros corazones. Ya después podemos hablar de los demás, pero comienza en nuestros corazones. Lo segundo: en el mundo tendréis tribulaciones. No pretendas estar en la iglesia sin tribulaciones. Te lo repito, no pretendamos estar en la iglesia sin preocupaciones, sin tribulaciones, que a veces vamos a la iglesia como pensando en eso, para que el Señor me quite el problema. El Señor no te va a quitar el esposo que tú mismo escogiste si crees que ese es el problema, ¿cierto? Eso es interesante. El Señor le da sentido a nuestras tribulaciones. Y lo último, ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, si el Señor Jesucristo ha podido
llegar al reino de los cielos ha subido, es porque nosotros vamos a subir con Él. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja, les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.